Hola, buenas tardes, queridos alumnos de mi cuarto B. Los saluda la profesora Natacha Delgado y en esta oportunidad vamos a explicar la última guía que se envió para que la puedan realizar de manera correcta, para que ojalá todos cumplan enviándola y podamos, ¿cierto?, tener claridad de qué es lo que tienen que realizar. Por eso es que en esta oportunidad se van a entregar las instrucciones detalladas de lo que tienen que ustedes reflexionar y analizar con el texto que se envió en la guía para que puedan realizar la actividad de la mejor manera. Así que desde la distancia les envío un gran abrazo a todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien junto a su familia. Y aquí vamos a explicar las instrucciones de la guía de actividades. Bueno, a continuación vamos a revisar las instrucciones de la actividad relacionada con la comprensión lectora, que es lo que hemos venido trabajando en las guías y en las actividades anteriores, relacionadas con nuestro objetivo de aprendizaje, directamente relacionado con analizar una obra literaria para interpretar su perspectiva frente a un tema o problemática, a partir de marcas textuales y a la luz de su contexto de producción. Es decir, vamos a leer el fragmento de un texto que presenta un tema específico y vamos a tener que reflexionar sobre esto para hacer el análisis y responder las preguntas. Para desarrollar esta actividad, debes reflexionar sobre algunos conceptos y temas relacionados con el rol de la mujer a lo largo de la historia. Ese es el tema propiamente tal del fragmento del texto que vamos a leer para que ustedes lo reflexionen y analicen de acuerdo a el rol actual, el rol a través de la historia, cómo ha sido este concepto de la mujer, ¿cierto?, a lo largo de las épocas. De acuerdo a esto, cada respuesta correcta tendrá 4 puntos y se sugiere realizar una breve indagación en Internet para responder las siguientes preguntas previa lectura del fragmento, porque vamos a ir trabajando preguntas previas que ustedes van a tener que ir respondiendo antes de leer el texto y analizarlo. Por ejemplo, ¿qué características se les ha pedido desarrollar a las mujeres a lo largo de la historia? ¿Cómo han ido cambiando dichas características? ¿Qué factores han influido en ello? Todas estas preguntas previas les van a servir para ir teniendo una idea del concepto de mujer y de lo que viene en la lectura. ¿Ya? Así que yo les pido que por favor reflexionen sobre el tema o busquen información sobre el rol de la mujer a lo largo de la historia y puedan responder estas preguntitas. En este sentido, Pasiones y Razones, ¿cierto? Se va a leer un fragmento con el objetivo de adentrarse en la subjetividad del personaje y comprender la perspectiva desde la que se representa a sí mismo y ante los otros. A partir de ello, dialogarás argumentativamente sobre los elementos subjetivos y del contexto que inciden en la toma de decisiones y el ejercicio de la individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que con la lectura del fragmento que ustedes van a hacer, van a tratar de buscar argumentativamente, ¿cierto?, las razones de por qué el rol de la mujer se ve reflejado de tal o cual forma en esa historia, en qué contexto está dado y cómo se da, ¿cierto?, el concepto de mujer reflejado en la historia Modelos de Mujer. Ese es el título del texto que se inserta en un libro del mismo nombre en el que Almudena Grandes reúne 7 relatos protagonizados por mujeres en distintas etapas de sus vidas. Esta obra fue publicada en España en el año 1996, en un momento en que las mujeres eran ya parte activa del mundo laboral y adquirían cada vez mayor independencia personal y financiera, pero en el que al mismo tiempo estaban fuertemente presionadas por modelos tradicionales del comportamiento femenino, relativos a su rol en la familia, su apariencia física o su comportamiento en la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, este texto, Modelos de Mujer, se ve reflejado no solamente en una época, sino que esto se ha dado a lo largo de la historia, en la actualidad, tiene que ver mucho con el rol, ¿cierto?, con la función que cumple la mujer, como dice ahí, en la familia, la apariencia física, su comportamiento en la sociedad. Todo eso tiene que ver con una reflexión que ustedes deben hacer en cuanto a cómo vemos esta temática y cómo se representa en la literatura. Vamos a ir respondiendo también
otras preguntas que nos van a ir ayudando previa a la lectura del fragmento a dar más claridad y a enfocarnos bien en el tema que se está planteando. Hay unas imágenes ahí donde se ven mujeres y hay dos preguntas que ustedes van a responder que dice: ¿qué modelos representan las mujeres de las fotografías? Ustedes observan bien, hay diferentes formas de representar a la mujer, ya sea en su apariencia física, ya sea en la labor que realizan. ¿Qué representan las mujeres de la fotografía? Y la pregunta siguiente dice: ¿qué crees que provoca en las mujeres la idea de modelos? ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un modelo de mujer? Todo eso ustedes lo van a reflexionar y van a responder. Además, vamos a adentrarnos específicamente en conceptos, ¿ya? Donde ustedes van a responder qué significa la palabra modelo específicamente. ¿Qué es para ustedes un modelo? Después dice, ¿por qué las modelos de moda son llamadas así? Nosotros vemos en la televisión, en la publicidad, ¿cierto? Modelos de mujer, modelos o estereotipos que nos dicen cómo deberíamos actuar en la sociedad, cómo deberíamos vernos en la sociedad. Y todo eso da para un análisis, ¿cierto? Un poco más profundo para que podamos, ¿cierto?, llegar a una conclusión. Después la otra pregunta dice, ¿crees que ellas representan un modelo de ser mujer? ¿Por qué? Bueno, y la importancia de responder las preguntas anteriores previa a la lectura es para que ya tengamos una idea de estos conceptos, ¿cierto? Y de cómo nosotros podemos reflexionar con respecto a el rol de la mujer en la sociedad. Después viene el fragmento, ¿cierto?, que van a leer del texto Modelos de Mujer, donde van a analizar y responder las preguntas que están hacia abajo. Tenemos el texto, ¿cierto?, que es de Almudena Grandes, una escritora española, que habla justamente sobre los modelos de mujer. Se presentan en este relato mujeres que tienen distintas características y que se relacionan entre sí de acuerdo al trabajo, ¿cierto?, y de acuerdo a su vida en general. Me interesa que lean el texto, que lo vayan reflexionando, si hay palabras o conceptos que no entienden, que los vayan buscando su significado. En todo caso, el lenguaje es bien claro, es bien preciso, hay muchos detalles y muchas descripciones y lo importante es que vayan desde un principio viendo quién está contando la historia, que vayan visualizando cuántas mujeres se presentan en la historia y qué va describiendo justamente la autora en relación a estas mujeres, cómo las define, qué apariencia muestra de ellas, y también vamos visualizando el concepto de modelo, qué mujeres o qué modelos nos están mostrando aquí de acuerdo a su rol en la sociedad. Luego vienen las preguntas que van a estar directamente relacionadas con lo que se desarrolla aquí en este fragmento. De hecho, este texto es mucho más largo. Yo saqué una parte importante de la historia para que ustedes vean justamente la parte donde se encuentran dos mujeres, que después cuando lo lean detenidamente se van a dar cuenta, cómo se describen y cómo se muestran ellas ante la sociedad y ante su trabajo. Luego vienen las preguntas. Primero, ¿quién narra la historia y qué características tienen? Ahí ustedes en el momento de leer el relato van a saber al tiro quién está contando la historia, si está contándola desde su punto de vista protagónico o está contando la historia de otro. Ahí ustedes van a percibir rápidamente quién narra o cuenta la historia y van a entregar las características de esta narradora que está presente en el relato. La pregunta 2 dice, ¿cómo describe la narradora a su coach? Coach en este sentido es como una especie de entrenadora, como su guía, ¿ya?, que también juega un rol importante. Y aquí ustedes van a describirla física y psicológicamente, cómo es su apariencia y cómo es ella en sus actitudes y cómo se desenvuelve frente a la sociedad. La pregunta 3 dice, ¿qué diferencias existen entre estas dos mujeres? Estas dos mujeres que se identifican aquí en este fragmento, en este relato, y también tienen ciertas características que las hacen diferentes como mujeres, y ahí ustedes van a decir cuáles son estas diferencias.
La pregunta 4 dice cuál es el estereotipo de mujer que se presenta en el relato. Estereotipo o modelo, ¿cierto? ¿Qué modelo de mujer es la que se está presentando en este relato, en el fragmento que ustedes leyeron? ¿Qué tipo de mujer se presenta? Y la pregunta 5, ¿crees que existe un modelo de mujer en esta historia? ¿Habrá algún modelo que realmente se identifique con la mujer? ¿Cuál es y por qué? Eso también ustedes tienen que reflexionarlo y de acuerdo a lo que dice el relato, ustedes pueden explicar si existe realmente un modelo de mujer o qué tipo de mujer se refleja en esta historia relacionándolo con la pregunta 4, ¿cierto? Porque estos modelos de mujeres pueden representar distintas cosas, depende de la época, depende del lugar, ¿cierto? Por eso es que es importante tener la claridad en cuanto al rol de la mujer. Todas tienen diferencias, pueden haber similitudes también, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a cómo se desenvuelven en la sociedad, pero es súper importante que podamos reflexionar sobre este tema. Así que los invito a primero responder las preguntas previas, si quieren indagar más, buscar información en relación a cómo se ha desarrollado, ¿cierto?, la mujer a lo largo de la historia, y apuntar directamente a este texto, ¿cierto?, a este fragmento que yo les presento aquí, y responder las preguntas de la manera más clara, precisa y con una buena ortografía y redacción, por favor. ¿Ya? Así que los invito ahora a realizar la actividad, la pregunta 6, donde aquí ya ustedes tienen que indagar un poco más. La pregunta 6 dice, explica por qué el relato se llama Modelos de Mujer. Esta pregunta la dejé para el final, cuando ya ustedes han hecho toda esta indagación, reflexión y ya tienen claridad de los conceptos, ustedes van a explicar por qué el texto se llamará Modelos de Mujer. Eso también lo pueden relacionar con sus preguntas previas, con lo que ustedes reflexionaron antes del relato y con lo que van a reflexionar y van a sacar como conclusión después de la lectura del relato. Bueno, y como les decía, cualquier pregunta que tengan, no duden en consultarla, me envían al correo o al WhatsApp que ustedes tienen para que podamos ir clarificando más las preguntas o alguna duda que surja en relación a esta actividad. Mucha suerte, nos vemos pronto, chao.